Hay mujeres que el mundo decide convertir en símbolo antes de tomarse el trabajo de conocerlas. Las pone en un pedestal, las rodea de luz, las viste con los atributos que necesita que tengan, la belleza, la gracia, la compostura que nunca se quiebra, y entonces las congela ahí, en ese pedestal, en esa luz, en esa versión de ellas mismas que le resulta conveniente, manejable, segura. Una versión que no hace preguntas incómodas, que no sangra donde no se supone que debe sangrar, que no tiene secretos que el mundo no quiera escuchar. Y la mujer real, la que existe debajo del símbolo, aprende a vivir en ese espacio estrecho entre lo que es y lo que todos necesitan que sea. Aprende a sonreír de la manera correcta. Aprende a callar en los momentos correctos. Aprende, sobre todo, que la elegancia no es solo una forma de moverse por el mundo, es una forma de protegerse de él. Hubo una mujer en el siglo XX que dominó ese arte con una perfección que nadie antes ni después ha igualado. Una mujer cuyo rostro fue declarado el más bello del mundo occidental por los críticos más exigentes de Hollywood, en el momento en que Hollywood era la capital cultural del planeta. Una mujer que caminó por las alfombras rojas de Los Ángeles y por los barrios polvorientos de la Ciudad de México, con exactamente la misma dignidad, como si el mundo entero fuera el mismo escenario, y ella siempre hubiera sabido exactamente cuál era su lugar en él. Ese lugar, sin embargo, le costó más de lo que cualquier fotografía suya puede revelar, porque detrás de la elegancia había secretos. No el tipo de secretos que el mundo del espectáculo fabrica para mantener vivo el interés. El tipo de secretos que una persona guarda porque el mundo en que vive no está listo para recibirlos. Porque revelarlos tendría un costo que no está dispuesta a pagar. Porque hay cosas que se aprenden muy temprano en la vida sobre lo que se puede nombrar y lo que debe permanecer en silencio, y esas lecciones no se olvidan, aunque pasen décadas, y aunque el mundo cambie, y aunque ya no haya razón objetiva para seguir guardándolas. Dolores del Río guardó los suyos hasta el final. Y lo que no guardó, lo que se filtró a pesar de todo, lo que quedó registrado en los márgenes de las entrevistas y en los espacios entre las frases que eligió decir y las que eligió no decir, es lo que vamos a contar aquí. Completo, sin el filtro de la elegancia que ella usó toda su vida para mantener al mundo a la distancia correcta. Antes de que sigas escuchando, necesito que sepas 4 cosas que este video va a revelarte. 4 cosas que las biografías oficiales mencionan de pasada o no mencionan en absoluto. 4 cosas que cambian completamente la manera en que entiendes no solo a esta mujer, sino a toda una época. La primera tiene que ver con lo que realmente pasó en Hollywood, no la versión que los estudios construyeron. La versión que los documentos, las cartas y los testimonios de las personas que estuvieron ahí cuentan cuando nadie los está administrando. La segunda tiene que ver con el hombre que más amó en su vida, no el que aparece en las entrevistas oficiales, el que apareció cuando la elegancia bajó la guardia por un momento y dejó ver algo que no estaba destinado a ser público. La tercera tiene que ver con sus convicciones políticas, las que nunca mencionó en una rueda de prensa, las que, en el contexto de la época, podían haberle costado todo. Y la cuarta tiene que ver con el precio final, el que pagó en silencio, el que nunca aparece en los homenajes ni en las retrospectivas, ni en los discursos que pronuncian sobre ella, personas que la conocieron solo a través de sus películas. Te aviso cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes lo que más han intentado borrar. Guarda esto. Guarda la imagen de una mujer que aprendió a usar la belleza como escudo y la elegancia como armor. Porque en unos minutos vas a entender exactamente de dónde venía esa necesidad. Y cuando lo entiendas, la manera en que la miras nunca va a ser exactamente la misma. Hay una frase que Dolores del Río repitió en distintas versiones a lo largo de su vida, en distintos idiomas, en distintos contextos, como si fuera el único principio que nunca negoció. Para ser libre hay que ser muy dueño de uno mismo. Recuérdala. Porque esta frase, que suena a sabiduría serena cuando la escuchas por primera vez, va a sonar a algo completamente diferente cuando lleguemos al final de esta historia. La pregunta que va a guiar todo lo que sigue es esta. ¿Qué hay que sacrificar para construir una imagen tan perfecta que el mundo entero la acepte sin cuestionarla? Esa pregunta no tiene una respuesta simple, pero tiene una respuesta verdadera. Y la vida de Dolores del Río es esa respuesta. A veces los caminos de la vida nos llevan por rumbos que no conocemos y nos toca pasar y tener experiencia para tomar decisiones. Así que la sorpresa no viene de nadie del círculo, sino de nuestras propias decisiones si viviste o viste una historia. Así suscríbete,
Te invito a darle like y compartir este video, y comenta que te gustó de esta historia. Cuando todo lo que conoces desaparece en cuestión de meses, aprendes algo sobre el mundo que las personas que nunca lo perdieron, todo no saben. Aprendes que nada es permanente, que la seguridad es una ilusión que los privilegiados construyen con el material frágil de las circunstancias, que la única cosa que nadie puede quitarte, la única posesión que sobrevive cuando el resto se derrumba, es la manera en que decides presentarte ante el mundo que quedó después del derrumbe. La postura, la voz, la mirada que no revela lo que está pasando adentro. Eso lo aprendió Dolores del Río a una edad en que la mayoría de los niños todavía creen que el mundo es un lugar estable. Y ese aprendizaje, grabado en el cuerpo antes de que hubiera palabras para nombrarlo, se convirtió en el fundamento de todo lo que el mundo después llamaría porte, presencia, elegancia innata. No era innata, era construida sobre una pérdida que nadie en Hollywood, cuando la admiraban bajo las luces de los estudios, sospechaba que existía. María de los Dolores Asúnzolo López Negrete nació el 3 de agosto de 1904 en Durango, México, en una familia que en ese momento todavía pertenecía a lo que en el México de principios del siglo XX se llamaba la aristocracia provincial. Tierras, apellido, servidumbre, el tipo de vida donde los niños crecen sin entender que ese nivel de comodidad no es el estado natural del mundo, sino una construcción histórica específica que puede deshacerse con la misma velocidad con que se construyó. La Revolución Mexicana se encargó de demostrar exactamente eso. Cuando los ejércitos revolucionarios llegaron a Durango y el orden que había sostenido la vida de la familia Asúnzolo comenzó a desmoronarse, los padres de Dolores tomaron una decisión que marcaría el resto de su vida. La enviaron a la Ciudad de México, a salvo, lejos del conflicto, con los recursos suficientes para continuar su educación en un ambiente que todavía tenía la forma de la normalidad, aunque el país entero estuviera en llamas. Tenía aproximadamente 7 años. Imagina eso, detente un segundo y piensa en eso. Una niña de 7 años separada de su mundo completo, de sus espacios conocidos, de los olores y los sonidos que definen lo que significa estar en casa. Depositada en una ciudad que no era la suya, con la instrucción implícita que los niños de esas familias recibían sin que nadie se la formulara directamente, de comportarse a la altura, de no mostrar el miedo, de mantener la compostura que se esperaba de alguien con ese apellido, aunque el apellido, en el nuevo contexto, ya no tuviera el mismo peso que había tenido antes. Guarda este momento. Aquí está la semilla de todo. La Ciudad de México de esa época era un organismo en transformación. Una ciudad que estaba procesando las consecuencias de una revolución que había prometido redistribuir el poder y que, como todas las revoluciones, estaba descubriendo en tiempo real la diferencia entre prometer y cumplir. Una ciudad donde las jerarquías antiguas convivían con las nuevas, en una tensión que se sentía en cada calle, en cada salón, en cada conversación donde alguien con apellido aristocrático tenía que calibrar exactamente cuánto de su historia mencionaba y cuánto callaba. Dolores aprendió a calibrar ese silencio desde muy joven. Fue educada con los estándares que su familia consideraba apropiados para una mujer de su posición. Idiomas, música, las artes que en ese contexto eran consideradas adornos necesarios de la feminidad respetable, más que habilidades con valor propio. Aprendió a moverse en los salones donde la gente que importaba se reunía. Aprendió a escuchar más de lo que hablaba. Aprendió que la observación atenta del entorno es una herramienta de supervivencia que las personas que nunca tuvieron que sobrevivir, nada rara vez desarrollan con esa profundidad. Y a los 16 años se casó. Jaime Martínez del Río era el candidato que el mundo de su familia hubiera diseñado si hubiera podido diseñarlo. Apellido antiguo, posición social reconocida, la promesa de continuidad de un estilo de vida que la revolución había amenazado, pero no destruido completamente. El matrimonio fue lo que los matrimonios de ese tipo eran en ese contexto: una alianza, un acuerdo entre familias, una decisión tomada con criterios que tenían poco que ver con lo que Dolores, a los 16 años, sentía o quería. Lo que Dolores sentía o quería a los 16 años no era una pregunta que el mundo de 1920 considerara relevante. ¿Conoces a alguien así? Alguien que tomó una decisión enorme sobre su propia vida siguiendo los criterios de otros, porque en ese momento no había otra estructura posible. Alguien que aprendió tan temprano a poner las necesidades del entorno por encima de las propias que ya ni siquiera sabía distinguir cuáles eran las suyas.
Tal vez tú también cargas con alguna versión de eso. Lo que nadie calculó, ni la familia de Dolores, ni la de Jaime, ni el mundo social que orbitaba alrededor de ese matrimonio, era que dentro de esa joven de 16 años que había aprendido a calibrar los silencios y a mantener la compostura bajo presión, había algo que ningún matrimonio conveniente y ninguna expectativa familiar podía contener indefinidamente. Había talento, no el tipo de talento decorativo que se esperaba de una mujer de su clase, el tipo de talento que ocupa espacio, que necesita audiencia, que se marchita cuando no tiene dónde expresarse y que, cuando finalmente encuentra ese lugar, se expande con una velocidad que sorprende incluso a quien lo tiene. El camino hacia ese lugar apareció de la manera en que los caminos que cambian una vida suelen aparecer, sin anuncio previo, envuelto en la forma de algo que parece pequeño. Edwin Carrewe era un director de cine estadounidense que viajó a México a principios de los años 20, buscando locaciones, y encontró algo que no estaba buscando. Encontró el rostro de Dolores del Río en una reunión social en la Ciudad de México, y reconoció en él algo que su ojo de director sabía leer mejor que cualquier otra cosa. Fotogenia en el sentido más profundo del término. No solo belleza. La cualidad específica que hace que la cámara no quiera apartarse de una cara. La cualidad que no se aprende y no se fabrica, y que, cuando existe, convierte a una persona ordinaria en algo que la pantalla transforma en extraordinario. Le ofreció trabajo en Hollywood. Jaime Martínez del Río, el marido, dijo que sí. No Dolores, Jaime. Porque en 1925, cuando esto ocurrió, la decisión sobre si una mujer casada podía ir a trabajar a Hollywood no era de la mujer, era del marido. Y Jaime Martínez del Río, ya sea por genuino entusiasmo por la oportunidad de su esposa o por razones que la historia no registró con la misma claridad, tomó esa decisión. Y con esa decisión, sin saberlo, puso en movimiento una cadena de eventos que ninguno de los dos podría haber anticipado completamente. Hollywood de mediados de los años 20 era un lugar que todavía estaba definiendo sus propias reglas. El cine mudo estaba en su apogeo y su ocaso simultáneamente. Nadie lo sabía todavía, pero el sonido llegaba, y con él llegarían transformaciones que destruirían algunas carreras y crearían otras. Era un ecosistema de poder concentrado en manos de un grupo pequeño de hombres que tomaban decisiones sobre qué rostros merecían ser vistos y cuáles no, con la misma arbitrariedad con que podrían haber decidido cualquier otra cosa. En ese ecosistema, una mujer mexicana de origen aristocrático que hablaba un inglés limitado y que llegaba con un marido que formaba parte de su acuerdo de trabajo, era una anomalía que el sistema no sabía exactamente cómo clasificar. No era la primera latina en Hollywood, pero era diferente a las que habían venido antes, diferente en la manera que resulta difícil de articular, sin recurrir a categorías que la época usaba con una franqueza que ahora resulta incómoda. Era demasiado refinada para los roles de exótica que el sistema tenía disponibles para las mujeres de su origen, y demasiado extranjera para los roles principales que el sistema reservaba para las mujeres que se veían como el público anglosajón esperaba que se vieran las protagonistas. El sistema no sabía dónde ponerla, y ella, con la inteligencia calibrada que había desarrollado desde los 7 años, entendió eso antes de que nadie se lo dijera explícitamente. Recuerda el nombre de Edwin Carrewe. Va a aparecer de nuevo más adelante en el momento que menos lo esperas. Y cuando aparezca, la historia que creías que estabas escuchando va a revelar una capa que todavía no está visible. Para ser libre, hay que ser muy dueño de uno mismo. La primera vez que Dolores del Río dijo esta frase, o algo parecido a ella, tenía poco más de 20 años y acababa de llegar a una ciudad que no hablaba su idioma, no entendía completamente su historia y tenía planes muy específicos sobre lo que ella podía y no podía hacer dentro de sus estructuras. Lo que todavía no sabía era el precio que cobraría ser dueña de sí misma en un mundo que no estaba diseñado para que las mujeres como ella lo fueran. Ese precio estaba a punto de comenzar a cobrarse. Y lo que pasó después, nadie en esa ciudad lo vio venir. El estrellato no llega como lo describen las películas. No es un instante. No es el momento donde las luces se encienden y el mundo voltea a verte y todo cambia en un segundo que puedes señalar en el calendario. Es un proceso lento, desigual, lleno de retrocesos que desde adentro se sienten como fracasos definitivos y que desde afuera, con la distancia del tiempo, se leen como parte inevitable de una trayectoria que siempre iba a terminar donde terminó. Para Dolores del Río ese proceso tomó aproximadamente 3 años.
3 años de películas menores, de roles que el sistema le asignaba con la lógica de quien no sabe exactamente qué tiene, pero tampoco quiere desperdiciar lo que intuye que podría ser valioso. 3 años de aprender un idioma nuevo no en un salón de clases, sino en los sets de filmación, en las reuniones de producción, en las conversaciones de pasillo donde las decisiones reales se tomaban y donde entender cada palabra no era una comodidad, sino una necesidad de supervivencia profesional. Y 3 años de observar, con la atención que había desarrollado desde niña, cómo funcionaba realmente la maquinaria que desde afuera parecía glamour y desde adentro era un negocio con sus propias jerarquías, sus propios códigos y sus propias maneras de premiar la docilidad y castigar la autonomía. Dolores del Río no era dócil. Lo parecía. Esa era parte de su genialidad. Había aprendido a usar la apariencia de la deferencia como herramienta estratégica, sin ceder en los puntos que realmente importaban. Sonreía en las fotografías correctas. Decía las cosas correctas en las entrevistas correctas. Mantenía la compostura en los momentos donde otras personas habrían perdido la paciencia. Pero adentro estaba calculando. Siempre estaba calculando. La película que lo cambió todo fue Ramona, en 1928. Antes de Ramona, Dolores del Río era una promesa que Hollywood todavía no sabía completamente cómo usar. Después de Ramona era una estrella, no en el sentido aspiracional, en el sentido comercial, concreto y verificable. Los estudios la querían, el público la buscaba, y su nombre en los carteles de una película hacía una diferencia medible en las taquillas. Eso en Hollywood de finales de los años 20 significaba exactamente una cosa: poder. No el poder que se declara, el poder que se negocia, el poder que existe en la distancia entre lo que alguien puede pedirte y lo que tú puedes exigir a cambio porque saben que te necesitan más de lo que tú los necesitas a ellos. Dolores del Río entendió ese poder con una rapidez que sorprendió a las personas que habían subestimado lo que había detrás de la cara perfecta. Y aquí llega la primera de las 4 cosas que te prometí. Lo que las biografías oficiales de Dolores del Río describen como una relación cercana de trabajo con Edwin Carew, el director que la descubrió y la trajo a Hollywood, fue en realidad una de las relaciones más complejas y más determinantes de su vida. Una relación que tenía capas que el Hollywood de los años 20 no iba a permitir que se nombraran públicamente y que Dolores del Río, con la inteligencia que la caracterizaba, tampoco tenía ningún incentivo en nombrar. Carew no solo era su director, era su productor, su mentor, el hombre que controlaba los términos de su contrato, las decisiones sobre sus roles y, en medida significativa, la construcción de su imagen pública en un mercado que todavía no la conocía completamente. Según versiones documentadas por biógrafos que trabajaron con archivos del periodo, incluyendo el trabajo de la historiadora de cine latinoamericano Ana López, la relación entre Carew y Dolores del Río excedía los límites profesionales de maneras que ambos eligieron mantener en el territorio de lo no dicho públicamente. Periodistas de la época lo señalaron con el lenguaje velado que el periodismo de espectáculos usaba cuando quería comunicar algo sin decirlo directamente. Lo que esto significa para la historia de Dolores del Río no es una cuestión de moralidad, es una cuestión de poder, porque si la relación era lo que las fuentes sugieren que era, entonces el ascenso de Dolores del Río en Hollywood no fue solo el resultado de su talento, aunque el talento era real e indiscutible. Fue también el resultado de una dinámica donde su carrera y su vida personal estaban entrelazadas de una manera que le daba a Carew un nivel de influencia sobre ella que iba mucho más allá de lo que cualquier contrato podía formalizar. Y Dolores del Río, que había llegado a Hollywood con un marido que técnicamente seguía siendo su marido, aunque la naturaleza de ese matrimonio hubiera cambiado completamente con la geografía y las circunstancias, navegó esa dinámica con la misma compostura calibrada que aplicaba a todo lo demás. Desde afuera, la actriz perfecta y su director visionario. Desde adentro, una mujer aprendiendo a sobrevivir dentro de un sistema de poder que usaba el deseo como moneda de cambio y que cobraba sus deudas de maneras que no siempre eran visibles hasta que era demasiado tarde. ¿Sabes lo que es depender profesionalmente de alguien que también tiene poder sobre tu vida personal? ¿Sabes lo que es tener que calcular cada conversación, cada decisión, cada aparición pública considerando no solo lo que es correcto, sino lo que es estratégicamente seguro? A lo mejor tú también has sentido algo parecido. Jaime Martínez del Río murió en 1928. El hombre que había dicho sí al viaje a Hollywood, que había sido técnicamente el marido que el mundo veía cuando miraba a Dolores del Río,
murió de una enfermedad que los registros de la época documentan con la vaguedad clínica característica del periodo. Tenía 33 años. Dolores tenía 24. El mundo del espectáculo procesó la noticia con la simpatía que reserva para las viudas jóvenes y hermosas, con una mezcla de compasión genuina y especulación sobre lo que vendría después. Lo que vino después no fue lo que nadie esperaba. Dolores del Río no se derrumbó, no desapareció de la pantalla, no tomó el luto como una pausa que el mundo habría entendido y hasta celebrado como evidencia de profundidad sentimental. Siguió trabajando, con la misma disciplina, la misma presencia, la misma capacidad de dejar en la puerta del set todo lo que estaba pasando en su vida privada y convertirse, en el momento en que la cámara encendía, en exactamente lo que la escena necesitaba. Esa capacidad de compartimentar no es fría, es una habilidad que se desarrolla cuando la alternativa, que es sentir todo completamente en el momento en que está pasando, resulta demasiado costosa para el contexto donde uno está sobreviviendo. Dolores del Río había aprendido a compartimentar desde los 7 años. A esas alturas era una habilidad que tenía tan integrada que probablemente ya ni la reconocía como tal. El final de los años 20 produjo lo que el sistema de Hollywood produce cuando tiene una estrella que funciona: más películas, más exposición, más construcción de la imagen pública que el mercado había aprendido a consumir con apetito. The Loves of Carmen en 1927, Revenge en 1928, Ramona ese mismo año, Evangelina después. Una cadena de producciones que alimentaban la narrativa que Hollywood había construido alrededor de ella. La belleza exótica que era suficientemente accesible para el público anglosajón, pero suficientemente diferente para mantener el interés que lo diferente siempre genera en una cultura que consume la otredad con la misma facilidad con que consume cualquier otra cosa. Pero había algo cambiando en Hollywood que Dolores del Río, con toda su inteligencia y toda su capacidad de leer el entorno, no podía detener. El sonido llegaba, el cine sonoro, que transformó la industria de manera irreversible a partir de 1927 con El cantante de jazz, no fue solo una innovación tecnológica, fue un filtro brutal y arbitrario que decidió, con la lógica del mercado y los prejuicios culturales que el mercado siempre refleja, quién podía quedarse y quién tenía que irse. Los actores que no hablaban inglés con el acento que el público estadounidense consideraba neutral, que en la práctica significaba el acento de cierta clase media blanca anglosajona, enfrentaron de repente una barrera que no existía cuando las películas eran mudas y donde lo único que importaba era lo que la cámara veía. Para Dolores del Río, que hablaba inglés con la precisión de alguien que lo había aprendido de adulta y con el acento que era imposible no tener cuando tu primera lengua era el español, el cine sonoro no era solo una nueva tecnología, era una amenaza. Y la manera en que respondió a esa amenaza dice todo lo que necesitas saber sobre quién era realmente esta mujer. Tomó clases, trabajó el acento con la misma disciplina con que trabajaba todo lo demás. Y cuando los estudios pusieron a prueba su voz en las primeras producciones sonoras, lo que encontraron no fue lo que habían temido. Encontraron una voz que tenía el mismo efecto que su rostro. La cámara no quería apartarse de ella. Había sobrevivido el filtro. Pero sobrevivir el filtro no resolvía el problema de fondo, porque el problema de fondo no era técnico, era sistémico, y los problemas sistémicos no se resuelven con clases de dicción. Eso lo entendería en los años que vinieron. Y lo que pasó cuando lo entendió completamente es exactamente lo que estás a punto de escuchar. Hay un tipo de destrucción que no deja ruinas visibles. No hay escombros. No hay titulares que lo documenten con la claridad que los escándalos explícitos generan. No hay un momento que puedas señalar en el calendario y decir, aquí fue donde todo se rompió. Es una destrucción que ocurre en los márgenes, en las conversaciones que no se graban, en las decisiones que se toman en oficinas, donde el poder se ejerce sin testigos y sin consecuencias formales para quien lo ejerce. Es el tipo de destrucción que Hollywood perfeccionó durante décadas, y es el tipo de destrucción que Dolores del Río experimentó en la cúspide de su carrera, cuando tenía todo lo que el sistema podía ofrecer, y cuando el sistema, por razones que tenían más que ver con sus propios miedos que con cualquier falla real de ella, decidió que ya no la quería de la misma manera. Pero antes de que eso ocurriera, ocurrió él. Orson Welles entró en la vida de Dolores del Río en 1938. Tenía 23 años. Ella tenía 34. Era el director más prometedor de su generación, posiblemente de varias generaciones.
el hombre que con Citizen Kane iba a redefinir lo que el cine podía hacer y que en ese momento todavía era una promesa que el mundo del espectáculo observaba con la mezcla de admiración y desconfianza que siempre reserva para los genios que no se comportan según el guión esperado. No era el tipo de hombre que el entorno de Dolores del Río hubiera elegido para ella. Era demasiado joven, demasiado impredecible, demasiado todo, en el sentido de que ocupaba el espacio de una manera que no dejaba lugar para la discreción que la vida de Dolores del Río había requerido siempre. Y fue, según todas las fuentes que se acercaron a esta historia con honestidad, el amor más grande de su vida. No el más conveniente, no el más seguro, no el que mejor encajaba con la imagen que había construido durante años con tanto cuidado y tanto costo. El más grande. Lo que las crónicas de la época describieron como un romance intenso entre dos figuras del mundo del espectáculo, fue, en realidad, la primera relación en la vida de Dolores del Río, donde ella no estaba negociando su posición, donde no estaba calculando el costo de cada decisión en términos de lo que el entorno esperaba de ella, donde no estaba usando la elegancia como escudo porque, con Wells, el escudo había bajado. Personas cercanas a ambos durante ese periodo describieron una dinámica que era visible incluso para quienes los observaban de lejos. Dolores del Río con Orson Welles era diferente, no en la superficie. La superficie siempre fue impecable, sino en algo más profundo y más difícil de fingir, en la mirada, en la manera en que el cuerpo se relaja cuando está con alguien con quien no tiene que actuar. Según versiones documentadas por el biógrafo Simon Callow, en su trabajo exhaustivo sobre Orson Welles, la relación entre ambos duró aproximadamente 4 años y tuvo una intensidad que los dos reconocieron en privado como algo que no habían experimentado antes. Pero la relación también tenía un problema que ninguno de los dos podía resolver con voluntad o con amor. Orson Welles era un hombre que amaba completamente y que se iba completamente, no por crueldad, por la naturaleza específica de un genio que procesa el mundo a través de su trabajo y para quien cualquier relación, por real que sea, termina siendo secundaria frente a la próxima visión que necesita realizar. Dolores del Río lo supo desde el principio y eligió la relación de todas formas. Esa elección, la de entrar con los ojos abiertos en algo que sabes que tiene fecha de vencimiento, porque lo que ofrece en el tiempo que dura, vale más que la seguridad de algo que dura para siempre, pero nunca te da lo mismo. Dice algo sobre Dolores del Río que ninguna de sus películas dice con esa claridad. Dice que debajo de la compostura había una mujer que sabía exactamente lo que quería y que cuando finalmente tuvo la libertad de elegirlo, lo eligió sin pedir permiso. ¿Cuántas veces en tu vida elegiste la seguridad sobre lo que realmente querías porque el entorno no estaba listo para aceptar lo que realmente querías? ¿Cuántas veces la elegancia, la compostura, el hacer lo correcto, fue la jaula más cómoda que encontraste? Piensa en eso. Mientras la relación con Wells ocupaba el territorio de su vida privada que el escudo de la elegancia había mantenido vacío durante años, en su vida profesional, algo estaba ocurriendo que tenía la forma de un problema técnico, pero que en su fondo era otra cosa completamente. Hollywood estaba cambiando, no en el sentido de la innovación tecnológica que el cine sonoro había representado, en el sentido más profundo y más difícil de nombrar. El mercado estaba redefiniendo qué tipo de historias quería contar y qué tipo de rostros quería en esas historias. Y el rostro de Dolores del Río, que durante más de una década había sido exactamente lo que el sistema necesitaba, estaba siendo reclasificado. No porque hubiera envejecido, tenía 30 y tantos años y seguía siendo lo que la cámara siempre había dicho que era, extraordinaria. No porque su talento hubiera disminuido, seguía siendo la actriz que podía hacer en una sola toma lo que otras necesitaban 10 intentos para aproximar, sino porque el sistema había decidido que las historias que quería contar ya no tenían un lugar principal para ella. Las acusaciones no llegaron de frente. Nunca llegan de frente cuando el poder quiere deshacerse de algo que ya no le sirve, sin asumir la responsabilidad de ese proceso. Llegaron de lado, en la forma de roles cada vez menos centrales, en la forma de proyectos que se ofrecían y se cancelaban, en la forma de reuniones donde las decisiones ya estaban tomadas antes de que ella entrara a la sala. Periodistas de la época señalaron, con el lenguaje cuidadoso que el periodismo de espectáculos usaba cuando no quería problemas con los estudios, que la carrera de Dolores del Río en Hollywood estaba en un punto de inflexión que tenía menos que ver con su desempeño que con los vientos que soplaban en los pasillos de poder de los estudios. Lo que esos pasillos decidieron nunca fue declarado públicamente. Nunca hubo un comunicado.
Nunca hubo una conversación que Dolores del Río pudiera rebatir con la lógica o con los hechos. Hubo simplemente menos proyectos, menos llamadas, menos del tipo de atención sostenida que distingue a una estrella de alguien que fue una estrella. Te pedí que recordaras el nombre de Edwin Carregue. Ahora entiendes por qué. Porque el hombre que la había traído a Hollywood, el hombre que había construido su imagen en el mercado, el hombre cuya influencia sobre su carrera había sido total durante los primeros años, ya no estaba en posición de protegerla. Su propia carrera había entrado en declive. Y cuando el hombre que construyó tu imagen en un sistema pierde poder dentro de ese sistema, la imagen que construyó pierde también parte de su sostén. No toda. Dolores del Río tenía demasiado talento real para que su posición dependiera completamente de los favores de alguien más, pero parte, la suficiente para que la diferencia se sintiera. Aquí es donde entra la tercera capa de esta historia, la que menos aparece en las retrospectivas y los homenajes, la que, en el contexto de la época, era la más peligrosa de todas. Las convicciones políticas de Dolores del Río. Estamos en los años 30 y principios de los 40. El mundo está en uno de sus momentos de mayor tensión ideológica, el fascismo avanzando en Europa, la guerra civil española desangrando a un continente. Y en Hollywood, un ecosistema pequeño y densamente conectado, donde las ideas políticas circulaban con la misma velocidad que los chismes. Una división profunda entre quienes simpatizaban con las ideas de izquierda y quienes las temían con la intensidad que produce el miedo a perder lo que se tiene. Dolores del Río nunca dio un discurso político, nunca firmó un manifiesto, nunca se sentó frente a las cámaras a declarar sus afiliaciones ideológicas, pero las personas que la conocían, las que tenían acceso al espacio privado que la elegancia pública protegía, sabían que su simpatía por las ideas de justicia social, por los movimientos que buscaban redistribuir el poder de maneras que el Hollywood de los estudios encontraba incómodas, era real y profunda. Estas son acusaciones documentadas en los archivos del periodo, no condenas. Dolores del Río nunca fue señalada formalmente ni encontrada culpable de nada, pero las preguntas permanecen. Porque en el Hollywood que se estaba acercando a la era de las listas negras y el macartismo, la simpatía política que ella guardaba en silencio no era tan silenciosa como ella creía. Y el sistema que estaba redefiniendo qué rostros quería en sus historias tenía más de una razón para hacer esa redefinición. El talento podía ignorarse, la inconveniencia política era otra cosa. La decisión llegó antes de que el sistema se la impusiera. En 1942, Dolores del Río dejó Hollywood. No la despidieron, no la obligaron, no hubo un escándalo que forzara su salida. Hubo algo más silencioso y, en cierta medida, más valiente. Tomó una decisión antes de que la decisión la tomara a ella. Regresó a México. Y lo que construyó en México, lejos del sistema que la había formado y luego había comenzado a descartarla, es la parte de su historia que el mundo debería conocer mejor de lo que la conoce. Pero eso está en los minutos que siguen. Y lo que sucedió cuando cruzó esa frontera de regreso todavía no tiene la versión completa que merece. Aquí está la real. Regresar no es lo mismo que rendirse. Hay una diferencia fundamental entre la persona que vuelve porque no le quedó otra opción y la persona que vuelve porque entendió algo que el lugar donde estaba no podía enseñarle. La primera regresa derrotada. La segunda regresa con una claridad que solo se adquiere cuando has estado suficientemente lejos de tu origen como para verlo completo, con sus defectos y sus grandezas, sin la distorsión que produce la cercanía. Dolores del Río regresó a México de la segunda manera, no porque el relato sea más bonito así, sino porque los hechos lo demuestran con una contundencia que no necesita interpretación. Lo que construyó en México después de 1942 fue más rico, más complejo y más completamente suyo que cualquier cosa que había construido en Hollywood durante los 16 años anteriores. Eso no es la narrativa del fracaso. Es la narrativa de alguien que supo cuándo el lugar donde estaba había dejado de ser el lugar donde debía estar. El México al que regresó Dolores del Río en 1942 era un país en plena ebullición cultural. El cine de oro mexicano estaba en el momento de su mayor intensidad creativa. Una generación de directores, actores y técnicos que habían desarrollado un lenguaje cinematográfico propio, influenciado por Hollywood, pero no subordinado a él, y que estaban produciendo películas que el mundo latinoamericano consumía con un entusiasmo que los estudios estadounidenses observaban con una mezcla de curiosidad y subestimación que el tiempo demostraría que era un error.
En ese ecosistema, Dolores del Río no llegó como una estrella de regreso buscando refugio, llegó como una fuerza. Su primera película mexicana de este periodo, Flor Silvestre en 1943, dirigida por Emilio Fernández y fotografiada por Gabriel Figueroa, fue recibida como lo que era: el encuentro de una actriz en la plenitud de su madurez, con un cine que finalmente tenía el vocabulario para decir lo que ella podía expresar. La crítica lo dijo con palabras que el Hollywood de los estudios nunca había usado para describirla: profundidad, verdad, presencia que trasciende la pantalla y toca algo en el espectador que no es solo admiración, sino reconocimiento. El reconocimiento que se produce cuando ves en la pantalla algo verdadero sobre la experiencia humana, no solo algo hermoso. Ese era el tipo de actriz que Dolores del Río siempre había sido. Hollywood nunca lo vio completamente porque Hollywood nunca la dejó serlo completamente. La relación de Dolores del Río con Emilio Fernández, el director que la guió en sus mejores películas mexicanas, fue una de las colaboraciones más creativas y más tormentosas del cine de oro. Y la razón por la que fue tormentosa es una que las retrospectivas oficiales mencionan con la evasión característica que el mundo del espectáculo aplica a los temas que incomodan. Fernández era un hombre de contradicciones violentas, un artista de sensibilidad extraordinaria que fuera de la pantalla podía ser impredecible de maneras que las personas que trabajaron con él describen con un vocabulario que no deja mucho espacio para la ambigüedad. Según versiones documentadas por historiadores del cine mexicano, incluyendo el trabajo de Aurelio de los Reyes sobre el periodo, la dinámica entre Fernández y sus actores, y en particular con las actrices que dirigió, tenía una intensidad que con frecuencia cruzaba los límites que cualquier colaboración profesional debería respetar. Dolores del Río navegó esa dinámica, de nuevo, como había navegado la dinámica con Carewe en Hollywood, como había navegado la dinámica con Wells en el territorio personal, como había navegado cada relación con hombres que tenían poder sobre algún aspecto de su vida con la misma inteligencia calibrada que había desarrollado desde los 7 años en la Ciudad de México. Tomaba lo que necesitaba de la colaboración, protegía lo que necesitaba proteger de su integridad, y producía, en el espacio entre esas dos operaciones simultáneas, un trabajo que era genuinamente extraordinario. María Candelaria en 1944, Las Abandonadas ese mismo año, Bugambilia en 1945, una cadena de películas que ganaron premios internacionales, que se exhibieron en festivales europeos y que colocaron al cine mexicano en el mapa de la conversación cinematográfica global con una fuerza que no había tenido antes. Y en el centro de esa cadena, siempre, el rostro de Dolores del Río, el mismo rostro que Hollywood había decidido que ya no necesitaba, haciendo exactamente lo que Hollywood nunca le había permitido hacer completamente. El precio final de la historia de Dolores del Río no tiene la forma dramática que el entretenimiento prefiere para sus momentos de verdad. No es un escándalo, no es una caída pública, no es el tipo de derrumbe que genera titulares y que el mundo puede observar desde la distancia segura del espectador. Es más silencioso que eso, y más costoso. Dolores del Río vivió los últimos años de su vida con una soledad específica que las personas que la conocieron en ese periodo describen con una consistencia que resulta elocuente. No la soledad del aislamiento físico. Tenía personas a su alrededor. Tenía admiradores. Tenía el reconocimiento que décadas de trabajo extraordinario generan y que no desaparece con el tiempo, sino que se sedimenta en algo más permanente que la fama activa. Era la soledad de alguien que había pagado el precio de una vida entera de compostura, y que en el espacio privado, cuando el escudo de la elegancia ya no tenía razón de estar completamente levantado, cargaba con el peso de todo lo que había guardado. Las relaciones que no pudo nombrar públicamente en su momento. Las convicciones políticas que mantuvo en silencio por décadas. El amor con Wells que eligió y que terminó de la manera que sabía que terminaría cuando lo eligió. La carrera en Hollywood que construyó con un costo que nadie calculó completamente, porque el costo no era visible desde afuera. Y la pregunta que no tiene respuesta satisfactoria: ¿qué hubiera sido diferente si el mundo en que vivió hubiera tenido el espacio para que ella fuera completamente quien era, sin el filtro de la elegancia que lo hacía todo presentable y manejable para los que la observaban? La frase ancla que plantamos al principio de esta historia regresa ahora con un peso completamente diferente. Para ser libre hay que ser muy dueño de uno mismo. Cuando la dijo por primera vez sonaba a sabiduría, a la máxima de alguien que había encontrado la fórmula de la paz interior. Ahora,
Con todo lo que sabes sobre los silencios que mantuvo, las dinámicas que navegó, los amores que eligió y los que guardó, la frase suena a otra cosa. Suena a un recordatorio que se repite. El tipo de recordatorio que solo necesitas si hay momentos en que te olvidas. El tipo de recordatorio que solo construyes si hubo periodos en tu vida donde no fuiste dueña de ti misma de la manera que necesitabas ser. Louis A. Riley, el productor estadounidense con quien se casó en 1959 después de años de relaciones, que el mundo conoció solo parcialmente, fue descrito por quienes los conocieron como el compañero que Dolores del Río había necesitado siempre. Alguien que la admiraba sin intentar administrarla, que la amaba sin necesitar que fuera una versión específica de sí misma para que ese amor funcionara. Llegó tarde, como llegan algunas cosas que son verdaderamente buenas, cuando ya tienes la historia suficiente para saber exactamente lo que valen. Los últimos años de su vida, hasta su muerte el 11 de abril de 1983 en Newport Beach, California, a los 78 años, fueron los más tranquilos. No los más brillantes en el sentido del estrellato activo. Los más tranquilos en el sentido de que la distancia entre la persona pública y la persona real se había reducido a algo más cercano a la paz que a la tensión que había definido tanto de lo anterior. Pero la paz al final de una historia no borra el costo que se pagó para llegar a ella. Solo lo contextualiza. Y el contexto, cuando lo tienes completo, cuando conoces no solo el final, sino todo lo que vino antes, cambia la manera en que entiendes cada parte. ¿Cómo quieres ser recordado cuando ya no estés? No la versión que el mundo construye sobre ti, la versión que sabes que es verdadera. ¿Son la misma? Para Dolores del Río, durante mucho tiempo, no lo fueron. Esa es la historia que su elegancia no dejaba ver. Y ahora la sabes completa. Pero todavía falta lo más importante, porque lo que Dolores del Río dejó en el mundo no es lo que aparece en los libros de historia del cine. Es algo más difícil de catalogar y más difícil de borrar. Enseguida te cuento qué es. Los legados que importan no se decretan, se descubren. Se descubren cuando pasa suficiente tiempo y el ruido de la época que los produjo finalmente se aquieta. Y lo que queda, lo que sobrevive cuando el glamour se desvanece y los titulares se vuelven amarillos, y los nombres que llenaban las marquesinas se convierten en datos en enciclopedias que nadie abre. Es exactamente lo que siempre estuvo ahí debajo de todo lo demás. Lo verdadero, lo que una persona hizo con lo que le dieron, con lo que le quitaron, con lo que eligió en los momentos donde elegir tenía un costo real y visible, y donde la opción más fácil siempre hubiera sido no elegir. Dolores del Río eligió. Eligió Hollywood cuando Hollywood era un territorio sin mapa para una mujer como ella. Eligió la compostura cuando el mundo a su alrededor se derrumbaba. Eligió a Orson Welles cuando elegirlo era inconveniente para la imagen que había construido con tanto cuidado. Eligió regresar a México cuando quedarse en Hollywood hubiera sido más seguro aunque más vacío. Eligió el trabajo extraordinario sobre el trabajo conveniente en cada momento donde tuvo esa opción. Y eligió, hasta el final, guardarse las partes de sí misma que el mundo no estaba listo para recibir. No por cobardía, por una inteligencia sobre los costos que solo tienen las personas que aprendieron desde muy temprano que el mundo cobra las facturas de la autenticidad, con una brutalidad que no siempre es proporcional a lo que se ganó siendo auténtico. Lo que Dolores del Río dejó en el mundo tiene varias capas, y vale la pena nombrarlas todas. La primera es la más visible. Dejó un cuerpo de trabajo que demostró, en un momento donde esa demostración no era obvia ni garantizada, que una mujer latinoamericana podía ocupar el centro de las historias más importantes que el cine de su época contaba. No el margen, no el rol de color local que le da textura a una historia cuyo centro es otro. El centro. Eso parece pequeño dicho así. No lo era entonces. Cada actriz latina que encontró espacio en Hollywood en las décadas que vinieron caminó, en parte, sobre un territorio que Dolores del Río había abierto con el simple y extraordinario acto de estar ahí, ser extraordinaria y no irse, aunque el sistema constantemente le comunicaba que su presencia era condicional. La segunda capa es menos visible pero más profunda. Dejó la demostración de que es posible reinventarse completamente sin perder la esencia. Que el fracaso de un sistema en reconocer tu valor no es una sentencia sobre tu valor. Que los sistemas que te descartan pueden estar equivocados. Y que a veces el lugar donde finalmente floreciste completamente no era el lugar donde empezaste, sino el lugar al que regresaste cuando tuviste la claridad suficiente para saber a dónde pertenecías.
El cine de oro mexicano no fue el plan B de Dolores del Río. Fue el lugar donde la historia completa de quién era finalmente tuvo el espacio para desplegarse, sin el filtro que Hollywood había puesto sobre ella durante 16 años. La tercera capa es la más silenciosa y la más costosa. Dejó la prueba de que se puede mantener la dignidad completa dentro de sistemas que no están diseñados para respetarla. Que es posible navegar las dinámicas de poder que el mundo coloca alrededor de las mujeres que tienen algo que los hombres poderosos quieren, sin perder el núcleo de lo que eres, aunque el proceso de no perderlo te cueste cosas que nadie desde afuera va a calcular jamás completamente. Hay una imagen que quiero dejarte. No es de una película, no es de una alfombra roja, ni de una ceremonia de premiación, ni de ninguno de los momentos que los archivos fotográficos registraron con la atención que se le da a las personas que el mundo ha decidido que merecen ser documentadas. Es una imagen construida con los elementos que hemos examinado juntos en esta historia. Es la imagen de una niña de 7 años parada en la Ciudad de México, con todo su mundo anterior convertido en algo que ya no podía volver a ser, sin el padre que hubiera debido estar ahí, sin los espacios que conocía, con solo la instrucción implícita de comportarse a la altura de un apellido que el mundo que rodeaba a ese apellido ya no era el mismo. Y la niña, en lugar de derrumbarse, hace algo que nadie le enseñó explícitamente porque nadie necesita enseñarte lo que el instinto de supervivencia genera solo cuando no hay otra opción. Se para derecha, levanta la cabeza y decide que si el mundo va a observarla exactamente de la manera que ella elija ser observada. 71 años después, en Newport Beach, California, esa misma mujer cerró los ojos por última vez con la misma postura que había adoptado en aquel momento. No porque el mundo todavía la estuviera observando, sino porque esa postura ya no era una decisión consciente. Era simplemente quien era. Lo que empezó como un escudo se había convertido en una segunda naturaleza. Y lo que empezó como una segunda naturaleza se había convertido, en algún punto del largo camino entre Durango y Hollywood, y México y Newport Beach, en algo más parecido a la paz que a la armadura. Para ser libre hay que ser muy dueño de uno mismo. Ahora sabes lo que costó decir esa frase y creerla de verdad. Ahora sabes que no era sabiduría serena. Era la conclusión de una vida entera de trabajo interior que ninguna cámara filmó y que ningún premio reconoció, y que fue, sin embargo, el trabajo más importante que hizo. No tengo todas las respuestas sobre Dolores del Río. Nadie las tiene. Los secretos que guardó los guardó completos, y el tiempo no siempre devuelve lo que la elegancia protegió con suficiente cuidado. Lo que sí sé es esto: vivió en una época que le pidió que eligiera entre ser completamente ella misma y ser aceptada completamente por el mundo, y encontró, con una inteligencia y una paciencia que muy pocas personas tienen, la manera de no elegir ninguno de los dos extremos, de ser suficientemente ella misma para no perderse, y suficientemente legible para el mundo como para que el mundo no pudiera ignorarla. Ese equilibrio es más difícil de sostener de lo que parece desde afuera. Y sostenerlo durante 78 años, a través de revoluciones y guerras mundiales, y la caída de Hollywood, y el nacimiento del cine de oro, y amores que se nombraron, y amores que no pudieron nombrarse, es una hazaña que merece algo más que admiración por la belleza de su rostro. Merece el tipo de reconocimiento que se le da a las personas que hicieron algo difícil, con gracia suficiente para que nadie, mientras lo observaba, notara completamente lo difícil que era. Dime en los comentarios, ¿crees que Dolores del Río alguna vez se arrepintió de los secretos que eligió guardar? ¿O crees que entendió, mejor que cualquiera de nosotros, que hay cosas que se protegen precisamente porque valen demasiado para exponerlas? Y si esta historia te hizo pensar en alguien que conoces, en alguien que también construyó su vida detrás de una elegancia que el mundo admira sin entender completamente lo que costó, suscríbete, porque la próxima historia que vamos a contar tiene exactamente esa misma textura. La de alguien que el mundo creyó conocer completamente y que guardó, con una maestría que tardamos décadas en empezar a descifrar, la versión de sí mismo que ninguna cámara capturó nunca. Esa historia viene pronto, y vale la pena esperarla.